Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Hermanos y amigos, bienvenido a su programa Conectando con la Palabra. Una vez más, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios. Te invitamos a ver nuestros programas anteriores. Todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Alguna vez has estado acostado en tu cama de noche sin poder dormir, preocupado por alguna situación? ¿Alguna vez te has sentido paralizado por las preocupaciones? ¿Con qué frecuencia estás lleno de angustia, repasando en tu mente escenarios favorables y desfavorables de una situación? ¿Con qué frecuencia piensas que la situación presente se complicará cada vez más? ¿Qué tanto te preocupa lo que otros piensen de ti? ¿Te preocupa mucho, sí o no? ¿Qué tanto te preocupa qué va a suceder en el día de mañana? ¿Qué pasaría con tu familia si tú faltaras? ¿Con qué frecuencia te sientes ansioso acerca de tu familia? ¿Si podrás proveer para ellos? ¿Qué tanto te preocupa que seas víctima de un acto criminal? Más cómo están las cosas en tu país. O que tus hijos puedan usar drogas, abusar del alcohol, o que caigan en inmoralidad sexual. O que puedan terminar sus estudios o conseguir un trabajo, que se casen con una persona que le haga feliz o alguien que no sea muy buena. ¿Con qué frecuencia te sientes ansioso en relación a tus finanzas? ¿Te preguntas, ¿podré pagar la cuenta de este mes? ¿Voy a poder reparar mi carro que está en malas condiciones? ¿Voy a perder mi trabajo con estas reducciones que están haciendo en la compañía? ¿Voy a poder mantener a mi familia en medio de la crisis que estamos viviendo? ¿Cómo voy a poder pagar el colegio? ¿Cómo voy a poder pagar las cuentas médicas de mis hijos? ¿Qué tanto te preocupa tu salud? Especialmente en la medida que vas envejeciendo. Que si te dará un cáncer o algún mal mayor o un derrame cerebral. ¿No te preocupa quedar postrado en una cama sin poder valerte por ti mismo? Nos podríamos pasar horas haciendo este tipo de preguntas, pero quizás eso nos ponga todavía más ansioso. Pero hay una realidad: la ansiedad, el afán y las preocupaciones nos afectan a todos, a jóvenes y a viejos, a ricos y a pobres, a hombres y mujeres, de toda nación, raza, etcétera y etcétera. Y porque nos afecta a todos, en el día de hoy queremos hablar sobre la ansiedad. ¿Ha dejado Dios herramientas en su palabra para luchar con ellas? ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? ¿Tenemos nosotros alguna oportunidad de vencerla? Y para conectar este tema con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Saladín. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Como siempre, un gozo de estar aquí, poder participar en Conectando. Gracias, pastor. ¿No se puso ansioso oyendo la introducción, pastor? No, estuvo muy bien la introducción. Y tú sabes que la ansiedad es un problema que yo luché con ella por muchos años y Dios me dio la victoria, ¿tú ves? Por eso fue que yo empecé a estudiar consejería bíblica más a fondo para tratar con mi ansiedad. Buenísimo, buenísimo. Pues mire, vamos a empezar definiendo lo que es la ansiedad para que los que conectan con nosotros podamos estar pues en sintonía en el mismo canal. Bueno, el diccionario la define, Daniel, como un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una excitación intensa y una gran inseguridad. ¿Tú ves? Es un estado de aprensión, un estado de incertidumbre
cuando nosotros anticipamos situaciones o eventos que pueden ser amenazantes para nuestras vidas, pero que llega un momento que esas preocupaciones afectan nuestro funcionamiento físico y mental, y vamos a decirlo de esta manera, nos trastornamos. ¿Tú ves? Entonces tú ves que hay muchas personas que tienen palpitaciones, sudor, temblores, dolores en diferentes partes del cuerpo, en el pecho, falta de aire, náuseas, se sienten débiles, piensan que se van a desmayar. Todos esos síntomas son el fruto de un estado de ansiedad. Pero también, entonces, Daniel, entonces esa es la definición. Y bíblicamente, pastor. Bueno, la Biblia usa una palabra que es merimao en el original, y es tener un cuidado que perturba. Y esa palabra, Daniel, nos da la idea de los efectos de las preocupaciones en nuestras vidas. ¿Qué hacen las preocupaciones? Nos dividen nuestra mente, nos paralizan, nos hacen improductivos, nos causan aprensión, nos impide desarrollar nuestras tareas diarias y nos impiden cumplir con la voluntad de Dios. Alguien define la ansiedad como la preocupación, ¿verdad?, de relacionar nuestra situación presente con la suficiencia de Dios. Yo creo que mi situación presente yo la tengo que resolver, que Dios no me ha dejado ninguna promesa, que Dios no está en control. Por lo tanto, yo debo encargarme de resolver esta situación. Y eso, si lo vemos de esta manera, es una visión humanista. Si tengo un problema, yo debo tratar de resolverlo utilizando los métodos que Dios me ha dado y confiando en las promesas de Dios para mí. Muy bien. Pastor, ¿hay alguna relación entre la ansiedad y la depresión? Daniel, esa es una muy buena pregunta. Ambas afecciones, si podemos decirlo así, son diferentes. Pero cuando una persona tiene la mente dividida, está en un estado de pánico, tiene ansiedad, se siente mal, puede deprimirse y viceversa también. Tú ves, una persona que está decaída puede ponerse ansiosa en muchos casos. Continuando, pastor, yo quisiera en este momento, pues, que usted nos responda, porque a veces tenemos dudas con respecto a la ansiedad, si es pecaminoso o no. ¿Estar ansioso siempre es pecaminoso o es legítimo afanarse por algunas cosas en la vida? Bueno, hay una ansiedad o una preocupación, vamos a decirlo así, que es lícita. Por ejemplo, Daniel, en la Biblia vemos cómo Pablo dice que Timoteo se preocupaba por el bienestar de los filipenses. Dice la Escritura en 1 Corintios 7 que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Tú ves, y el casado también tiene cuidado de las cosas del Señor, pero tiene también cuidado de las cosas de su matrimonio. Un creyente se preocupa por sus hermanos. Un creyente se preocupa por su iglesia. Una persona que haga planes para el futuro no quiere decir que está haciendo algo mal. Imagínate tú tienes una familia, tu esposa, tus 3 hijos. Es muy bueno tú poder planificar y hacer un seguro médico, hacer un seguro de vida para ti por si algo te sucede, tener una planificación con los gastos de tu casa, poder hacer un fondo para la educación de tus hijos, ahorrar para el futuro. Esas cosas son buenas, son positivas porque tú estás siendo precavido en ese sentido ahora. Cuando esas cosas te dominan y no te dejan dormir y te da, por ejemplo, palpitaciones y te sientes con acidez en el estómago, síntomas así, quiere decir que esa es una preocupación excesiva, que no estás descansando y confiando en la soberanía de Dios, que tienes que hacerlo.
Entonces hemos visto que hay una ansiedad que es lícita y otra que no es lícita. Entonces, ¿cuáles son las causas de esa ansiedad que es pecaminosa? Bueno, Daniel, son muchas las causas. Yo te voy a decir una con la que yo luché mucho. Cuando tenemos inquietud por el futuro. Cuando nos vivimos haciendo la pregunta, ¿y si me sucede esto? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si no puedo mantener a mi familia? ¿Y si se enferman mis hijos? ¿Y si no hay comida para mañana en la casa? ¿Y si viene un ladrón y me roba? ¿Y si me hacen daño? Y uno dice, ¿y si, y si, y si? Pero la mayoría de las veces, Daniel, estos y si no se cumplen. Alguien definió ese tipo de ansiedad como querer trasladarse de un lugar a otro, sentado en una mecedora, tú meciéndote hacia adelante y hacia atrás. ¿Vas a llegar a algún sitio así? Entonces, cuando tenemos inquietud por el futuro, eso nos causa ansiedad. Y también cuando estamos experimentando un problema presente, estamos en una pandemia, hay personas que han perdido sus trabajos, hay personas a quienes se les ha enfermado algún familiar, han muerto, personas que tienen problemas económicos. Esos conflictos presentes pueden causarnos ansiedad, pero como veremos más adelante, si el tiempo nos alcanza, en medio de esas situaciones es que tenemos que pensar en las promesas de Dios. Imagínate también cuando nos sentimos amenazados. Una persona está casada, su matrimonio no va mal, su cónyuge le ha dicho que se quiere divorciar. Cuando tú percibes un peligro, que puede venir la posibilidad de un divorcio, perder bienes materiales por una demanda, la quiebra de un negocio por algo como la pandemia, un joven que está estudiando en el colegio, la universidad y piensa que va a reprobar una materia. Todas estas cosas, si no las manejamos correctamente, nos causan ansiedad. O también cuando tenemos conflictos, tenemos que tomar decisiones. Cuando una persona debe de terminar, por ejemplo, concluir una relación amorosa o una relación de negocios, todas esas cosas nos causan ansiedad. Entonces, pastor, hemos visto recapitulando, cuando tenemos inquietud por el futuro es una causa, cuando experimentamos un problema en el presente, cuando nos sentimos amenazados, cuando tenemos conflicto. Pero ¿qué otras causas producen ansiedad? Bueno, son muchas. Imagínate que tú eres soltero y te quieres casar, tienes esa meta y no puedes alcanzar esa meta. O tú quieres poder enviar a tu hijo a la universidad y ves que la situación económica no te lo permite, o que te vaya bien en tu negocio y no te está yendo bien. Entonces, cuando tú tienes una meta y no la puedes alcanzar, te sientes ansioso. También cuando tenemos temores como son el miedo a la enfermedad, a la vejez, el miedo a quedarte solo. Tú ves, todas esas cosas pueden causarnos una gran ansiedad. Hay mucha gente que dice que el tiempo lo cura todo. En este tema tan específico que estamos viendo en el día de hoy, que es la ansiedad, ¿realmente puede el tiempo curar la ansiedad? Yo diría que no, Daniel, porque la ansiedad, si no la tratamos, va a estar ahí todo el tiempo. Si hay una causa física, ¿verdad? Debemos ir al médico para que nos atienda, nos dé un tratamiento. Pero generalmente esa ansiedad viene cuando estamos en alguna de las situaciones que hemos visto y no vamos a la palabra de Dios, como yo dije, sino que tenemos una visión humanista y pensamos que somos nosotros que vamos a resolver esa situación. Por lo tanto, en ese momento tenemos que ver qué pensamientos erróneos estamos teniendo e ir a la palabra de Dios y llenar nuestra mente
con la palabra de Dios, de manera que podamos vencer esos hábitos pecaminosos, esa ansiedad con la cual tenemos que trabajar en nuestras vidas. Muchos cristianos sabemos eso, que debemos llenarnos, ese tipo de cosas, pero en el momento en que estamos en una situación que no podemos controlar, tristemente somos dominados por la ansiedad. Aún sabiéndolo, ¿por qué nosotros los cristianos nos da tanto trabajo descansar en ese momento en Dios y nos ponemos ansiosos? Bueno, Daniel, acuérdate por un lado que todavía no hemos sido glorificados, que nosotros tenemos luchas con el pecado remanente en nosotros, tenemos ataques del maligno y estamos en un proceso de construcción. ¿Qué significa? Que nosotros somos una obra en construcción y hay áreas de nuestras vidas que debemos rendirlas cada día a la soberanía de Dios, apropiarnos de la palabra de Dios, de manera que pensemos correctamente cuando estemos ansiosos. Recuérdate de esto. La ansiedad es el pecado de desconfiar de las promesas de Dios y no confiar en el Dios de la providencia que está guiando todas las cosas. Muy bien, pastor. Pues mire, yo creo que de verdad tenemos que para aquí en el primer segmento ya definimos lo que era la ansiedad. Hemos visto que hay una ansiedad que es lícita, hay otra que no. ¿Cuáles son las causas de esa ansiedad pecaminosa? Pero nosotros no nos podemos quedar ahí. Nosotros tenemos que ver cómo salimos de ese lugar, pero para eso, usted que está de aquel lado tiene que esperar el próximo segmento. Nos vemos en breve. Está bien. Bueno, pastor, vamos a continuar aquí porque estamos esperando, ya nosotros estamos diagnosticados, estamos claros, sabemos cuáles son las causas que nos llevan a estar ansiosos, pero ahora lo que queremos saber es qué disciplinas bíblicas podemos utilizar nosotros para vencer la ansiedad. Déjame repetirte la definición que te di de ansiedad al final del otro segmento. Ansiedad es el pecado de desconfiar de las promesas de Dios y en las providencias de Dios en nuestras vidas. Entonces, tenemos que analizar lo siguiente, Daniel. ¿Cuáles son las cosas que más nos preocupan? Bueno, primariamente vamos a decir que son aquellas cosas básicas en nuestras vidas. Mateo nos dice en el capítulo 6, versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y no es el cuerpo más que el vestido. Fíjate, lo primero que él empieza a decirnos en el versículo anterior, yo te cité el versículo 25, pero en el versículo 24 él dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. O sea, nos está diciendo, ustedes no pueden confiar al mismo tiempo en Dios o en las riquezas. Ustedes tienen que elegir en quién van a confiar. Si es en Dios, entonces no te afanes por las cosas básicas de esta vida. Deja de preocuparte. Y el Señor dice que ese afán es un afán pecaminoso. No debo preocuparme porque, repito, la preocupación es una falta de fe, de confianza en el Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice la Escritura. ¿Quién es el dueño de todas las cosas según la Biblia, Daniel? ¿De quién es la tierra y su plenitud? ¿De quién es el poder, la victoria, el honor, la gloria? Todo lo que nosotros tenemos pertenece al Señor. Entonces, ¿por qué nos preocupamos si Él nos quita algo que a Él le pertenece? ¿Qué tú me dirías, Daniel?
Ninguno, porque no es nuestro, es de Él. Bueno, entonces ahí hay un fallo en nuestra mente de pensar que las cosas son nuestras o que nosotros las merecemos. Todo es de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios es que controla todas las cosas. ¿Quién nos da la capacidad de producir? ¿Quién nos da las riquezas, la gloria? ¿Quién domina sobre todo? Es Dios. Entonces Dios no solo es el dueño de todas las cosas, Él controla todo. Y en tercer lugar, Él provee todas las cosas. Fíjate que en Filipenses 4:19 dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, vamos atrás a Mateo 6:25. El Señor nos ha hablado que esas cosas básicas de la vida, comida, bebida, vestido, Dios las provee para nosotros. Entonces, Él nos está diciendo, no se preocupen por esas cosas. Perdón. Tengan fe en el Señor Dios Todopoderoso, porque Él es el dueño de todo el universo, Él controla todas las cosas y Él provee todas las cosas. Entonces, hemos visto que una de las maneras de vencer la ansiedad es confiando en la promesa de Dios, que la preocupación es falta de fe porque Dios es el dueño de todo, controla todo, provee todas las cosas, pero ¿de qué otra manera? ¿Qué otra manera yo puedo usar para vencer las preocupaciones o la ansiedad? Bueno, ese Dios nos dice que no te preocupes porque ese Dios todopoderoso es tu Padre Celestial. Si tú te has arrepentido de tus pecados y tú has confiado en Cristo para salvación, tú eres un hijo de Dios. Entonces, por eso, ahí mismo el Señor dice en el versículo 26, miren las aves del campo, las aves del cielo, perdón, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y entonces hace una pregunta el Señor Jesucristo, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? O sea, que el Dios que posee, que controla todas las cosas, que provee todo, ese es nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué pasa, Daniel? Que a nosotros se nos olvida. Es verdad que tenemos que hacer nuestra parte trabajando, pero tú no ves a una ave en el cielo con ansiedad. Las aves cada día salen a buscar su comida y trabajan buscando su comida, porque eso es algo interesante. Dios da a cada ave su alimento. Yo vi una vez un póster, un letrero que decía eso. Dios da a cada ave su alimento, pero no se la echa en el pico. O sea que los gusanitos no caen del cielo, sino que las aves, tú las ves que ellas hacen el esfuerzo de buscar su comida. Entonces, nosotros tenemos un Padre Celestial que nos alimenta. Y ese Padre Celestial cuida de nosotros. Si le da el alimento a las aves, nos va a dar el alimento a nosotros. Pero también nosotros nos preocupamos por nuestra vida. Pero el Señor dice, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo es igual a 18 pulgadas, a 1,5 pies más o menos. Entonces, yo te hago una pregunta, Daniel. ¿Tú puedes alargar tu expectativa de vida? Tú sabes que nosotros vivimos en una cultura donde las personas están obsesionadas tratando de alargar el tiempo de vida. Y debemos hacer ejercicio, debemos ser responsables por el cuidado de nuestro cuerpo, debemos comer comidas que sean saludables, debemos tener buenos hábitos, pero que no se nos olvide que Dios ha puesto una fecha, un día en el cual cada uno ha de morir. La vida es un regalo de Dios. Debemos vivir para glorificar a Dios. ¿Tú ves? Y debemos estar dispuestos a marchar de aquí, a irnos, ¿verdad? Cuando Dios así lo diga. Entonces, no te preocupes por la comida, no te preocupes por tu vida. Y luego dice, no te preocupes por el vestido. ¿Por qué ustedes se afanan? Dice él. Miren a los lirios del campo,
Los lirios no trabajan, no hilan, no ciegan. Y dice el Señor, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Miren la hierba del campo que hoy es y mañana esa hierba que tiene florecitas hermosas, Dios la echa en un horno, pero Dios la viste mientras tanto. Y si Dios, Daniel, viste a las flores del campo, ¿cómo no nos va a vestir a nosotros? ¿Cómo no nos va a dar la ropa que nosotros necesitamos? Pero tú sabes lo que sucede con nosotros, que queremos tener mucho más bienes materiales, en este caso vestidos, que lo que queremos tener. Entonces nos afanamos de más. Mira, hay algo interesante que pasó durante el tiempo de pandemia. Yo no sé si a ti te pasó, que como todo el mundo estaba en su casa, en cuarentena, y las personas no salían de la casa, la mayoría de las personas estaban en sus casas con unos pantalones cortos y un polocher el día entero. Si tú tenías 300 pares de zapatos, no los podías utilizar. Si tú tenías 100 camisas y 100 pantalones, no te lo ibas a poner cada día para estar en la casa. Y eso nos enseña que nosotros no necesitamos todas esas cosas para vivir, que no debemos estar preocupados por todas esas cosas. Usted comentando eso, pastor, yo tengo testimonio de la pandemia de personas que compraron su carro nuevo a principio de la pandemia y era frustrante para ellos que no podían ni manejarlo porque aún no querían ni salir a dar vuelta porque para ellos la calle estaba tan vacía que le traía descontento. Yo le preguntaba, ¿tu deseo es que te vean en la calle en tu carro nuevo o qué? Porque si tú quieres fiebrar tu carro, tú puedes andar. Y me reía con lo de usted, del cuidado. Usted que monta con las promesas del ciclismo de República Dominicana cada día, usted cuida. Usted cuida de su cuerpo. Es decir, que usted es un ejemplo de cuidado que está inclusive animando a algunas ovejas que no tenían mucho destreza física y ya están ahí durísimos también. Pero la verdad es que usted es un ejemplo de lo que acaba de decir. Bueno, gracias, pero todas esas promesas del atletismo ya están ahí en la bicicleta también. Así es. Bueno, pastor, podemos vencer la ansiedad confiando en la promesa de Dios, recordando quién es Él, que es nuestro Padre. ¿De qué otra manera nosotros podemos vencer la ansiedad? Mira, Daniel, yo te decía al principio que debemos enfocar nuestra mente en Dios y en sus promesas. Entonces, si Dios me suple mi alimento mediante el trabajo, me suple el vestido, si yo no puedo añadir un minuto más a mi vida, yo debo enfocarme en adición a tener la perspectiva correcta del vestido, de la vida y de la comida que Dios me lo da, en enfocarme en buscar el reino de Dios. En ese texto de Mateo 6, 25 que estamos leyendo, a partir del versículo 31, el Señor vuelve y dice: no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no eran judíos. En este caso vamos a decir que son todos aquellos que no son cristianos. Y él dice luego: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el punto? Los no creyentes se preocupan de una manera afanosa, desmedida, por la comida, la bebida, el vestido, porque esas personas viven solamente para el presente. Ellos tienen su esperanza en las cosas terrenales. Ellos no han conocido al Señor. Ellos no tienen la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Buscando las cosas de esta tierra. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas van a ser añadidas. Debemos tener una correcta relación con Dios, debemos tener una profunda devoción a Dios, debemos predicar el evangelio, centrar nuestra atención
en las cosas celestiales. Y cuando vengan esos pensamientos, Daniel, que nos van a causar ansiedad, primeramente debemos ver si estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de trabajar, ¿verdad?, para suplir para nuestros hogares. Si estamos siendo también responsables con el cuidado de nuestro cuerpo de una manera sobria y prudente. Pero debemos enfocarnos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque tú sabes algo, Daniel, Dios nos manda a que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y además, todas las cosas de esta tierra van a ser destruidas, Daniel. Todo esto va a ser deshecho, como dice la Biblia. Así es. Usted sabe, pastor, que desde hace tiempo, pues Dios me dio la convicción de entender con la facilidad que nosotros poníamos los ojos en las cosas temporales. Y yo, ese versículo que usted acaba de mencionar ahora mismo, que es Mateo 6:33, pues lo he puesto prácticamente en todas mis redes para poder recordar. Primero, buscar no es una opción, es un mandato. ¿En qué lugar? Primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es el efecto? Todas las demás cosas os serán añadidas. Nosotros debemos ser intencionales porque el diablo se disfraza como ángel de luz y nos engaña. Entonces, de verdad que yo lo vi como un problema en mi vida. Y comencé a tener ese versículo para que me recordara diariamente. Cada vez que mis ojos se distraigan hacia otro lugar que no se le enfoque en Cristo, tratar de traer esa palabra que me ayude a mantener el camino. Entonces, podemos vencer la ansiedad confiando en las promesas de Dios, recordando quién es Él, nuestro Padre, y que debemos enfocarnos en buscar su reino y su justicia. ¿De qué otra manera podemos vencer la ansiedad? Bueno, el Señor concluye en Mateo 6:34 y dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. Entonces, ¿cuál es el punto? El Dios que provee para nosotros hoy es el Dios que va a proveer para nosotros mañana. Dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese Dios que ha estado con nosotros ayer y hoy, seguirá con nosotros mañana. Y dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, si es así, Daniel, yo debo hacer mi parte. Y fíjate que hago énfasis en nuestra responsabilidad de cumplir con las tareas que Dios nos ha asignado. Pero debemos decir, así que no os afanéis por el día de mañana, es lo que Dios me dice, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Yo acabo el día de hoy a las 12 de la noche. Ahí dejo todo. Pero cuando amanezco en la mañana, me dice la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por lo tanto, yo debo orar a Dios que me ayude a vencer la ansiedad, identificar las causas de mi ansiedad y llenar mi mente con la palabra de Dios y creer en las promesas de ese Dios y creer que Él es el Dios de la providencia que está dirigiendo mi vida. Bueno, pastor, qué bueno. Damos gracias a Dios por permitirnos en el día de hoy ver a través de su palabra que es posible vencer la ansiedad. Sí. Que es importante conocer las causas que nos llevan a estar ansiosos, pero más importante aún es saber que Dios no nos ha dejado solo en esta lucha. En su palabra, Amén. Él nos ha provisto instrucción para vencer la ansiedad. ¿Cómo? Como usted decía, confiando en sus promesas, recordando quién es Él, nuestro Padre. No enfocarnos en las cosas temporales, sino siendo diligente en buscar su reino y su justicia. Y finalmente, como usted decía, confiando en que Dios seguirá proveyendo como lo ha hecho hasta hoy. Hermanos, cuando vengan esas luchas con las preocupaciones, recordemos que Dios promete su gracia hoy, mañana y toda la eternidad. Dios es siempre bueno. Qué bueno que su palabra nuevamente nos ha dado esperanza. Pero por hoy, lamentablemente hemos llegado al final. Si Dios no los concede,
Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra. Dios les bendiga.